Buenos días a todos, soy la doctora Romina Rízolo, médica pediatra, especialista en pediatría por la UBA, coordinadora de la Comisión de Bioética del Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires, Distrito Quinto, miembro de la Comisión de Bioética del Consejo Superior de la provincia de Buenos Aires. Esta charla, este ciclo de charlas a la cual he sido invitada a participar por la Comisión Nacional de Bioética de México, a quien le agradezco. Em, bueno, vamos a hablar de retiro del soporte vital, dónde empieza y dónde termina la autonomía de los pacientes. Antes de iniciar la charla, me gustaría hacer como un breve repaso de cómo ha ido cambiando el nombre al que se le asignaba precisamente esta práctica. Antiguamente se llamaba limitación del esfuerzo terapéutico al acto de retirar el soporte vital, la hidratación y la nutrición enteral a un paciente que se encontraba en estado vegetativo permanente o de mínima conciencia permanente. De ese nombre, limitación del esfuerzo terapéutico, surgieron muchos interrogantes. En principio, nos empezamos a preguntar qué se estaba limitando o por qué se usaba la palabra esfuerzo para referirnos en realidad a un acto que era más de adecuación terapéutica. Y con ese término nos fuimos quedando. Hoy en día decimos que hablamos de adecuación terapéutica. Con esto nos estamos refiriendo a un enfoque que es un poco eh, dinámico, que contempla al paciente en el tiempo y que además evita connotaciones negativas de estos términos esfuerzo, limitación. Bueno, para comenzar la charla y como es un tema difícil de abordar, se me ocurrió que podíamos contar una historia, sobre todo para introducir el concepto de autonomía, que es un término que refiere a un valor muy importante como la libertad y ponernos un poquito a pensar esto que propone el título de la charla, dónde empieza y dónde termina la autonomía, la libertad. Entonces se me ocurrió pensar esta historia que es como una línea de tiempo que comienza en este momento de la concepción. Aquí se pone en marcha para mí un programa de vida que va a tener como un resultado, digamos, final, el desarrollo de un ser que podemos pensar en ese mismo instante ya las células tienen cierto tipo de autonomía. Está presente desde el inicio y de alguna manera direcciona el modo en que se comportan las células, aún antes de llegar a formar ese conjunto y con ese proceder que después va a tener en la vida extrauterina lo que llamamos individuo. Entonces, esta autonomía, una vez que el niño nace, vemos que desde el nacimiento, en el primer momento, el bebé es un ser absolutamente dependiente de los cuidados y de la atención en principio de su madre, que después cuando es un niño todavía necesita de los cuidados y de la atención del adulto. Los adolescentes ya tienen un grado mayor de autonomía para realizar cierto tipo de actividades y prácticas. En la vida adulta es cuando se tiene el mayor grado de autonomía para la toma de decisiones, para después ya llegar a un estado en la vejez, en donde volvemos a requerir de ciertos cuidados eh, para poder tener nuestra vida cotidiana. Entonces, bueno, la autonomía nos va acompañando desde siempre. ¿Y qué es la autonomía? ¿Y cuán importante es la autonomía en nuestras vidas? Para definirla me gusta tomar, digamos, muchas definiciones, así podemos hacer comparaciones y jugar a ver qué cosas en común podemos sacar desde la definición misma del concepto autonomía.
El origen etimológico de la palabra proviene del griego antiguo, donde autos significa uno mismo y nomo significa ley o costumbre. Entonces la autonomía sería la capacidad que tenemos de darnos nuestras propias leyes, de gobernarnos a nosotros mismos con nuestras propias leyes. También, según la Real Academia Española, la autonomía sería la condición del ser de no dependencia de nadie para realizar ciertas actividades. Tenemos otras acepciones de la palabra autonomía no referidas, por ejemplo, al ser humano. Por ejemplo, en el caso de que nos refiramos a un auto, la autonomía sería el máximo recorrido que puede realizar el vehículo sin necesidad de repostar combustible, o también se refiere al tiempo máximo de funcionamiento del auto sin necesidad de recarga. Entonces vemos ya que la palabra autonomía tiene implícito términos como independencia, una independencia que la vamos a asociar al tiempo, que la vamos a asociar a un recorrido. Y si extrapolamos esto, este concepto de tiempo recorrido al ser humano, podemos pensar que hay un momento de la vida, un tiempo en el que nuestra autonomía es máxima y somos seres capaces de tomar nuestras propias decisiones y que basados en esas decisiones vamos a hacer un recorrido de vida que nos va a llevar hacia algún lugar. Para la bioética, la autonomía es la capacidad de las personas para tomar decisiones no solamente en su vida, sino también en lo que refiere a la salud, siempre y cuando no se afecten terceros. Hay algunos requisitos básicos que están incluidos en lo que se refiere puntualmente a lo que es la salud, eh, que tienen que ver con el hecho de tener una información relevante y completa para poder acceder a alternativas reales y actuar sin coacciones, que la comunicación del equipo de salud sea efectiva usando términos simples y comprensibles, y contemplar y valorar la capacidad y la competencia del paciente. Entonces, ¿qué pasa entonces si en un momento de nuestras vidas, como vemos acá, un auto que choca, un accidente? ¿Qué pasa entonces si en algún momento de nuestras vidas nos enfrentamos a una situación en donde la autonomía se pierde? Desde mi punto de vista, tenemos dos caminos posibles, se abren dos posibilidades aquí. La primera posibilidad es si en nuestro momento, en algún momento de nuestras vidas, nos pusimos a pensar en que esta situación de perder la autonomía podía suceder e hicimos algo al respecto. Si hicimos algo al respecto, estamos recorriendo el camino de las directivas anticipadas. Las directivas anticipadas son un documento que expresan la voluntad de la persona y lo que tiene de importante es que ahí podemos planificar acciones a futuro que queremos o no queremos recibir, como por ejemplo el rechazo de algún tratamiento, una orden de no reanimación, el retiro del soporte vital, y también podemos, en aquellos países en donde la eutanasia está permitida, plantear una eutanasia o dejar a alguien eh, responsable legal en caso de que nosotros perdamos la autonomía. Ahora, si esta persona nunca pensó que algo le podía suceder en su vida, que la dejara en un estado en el cual su autonomía no iba a poder ser ejercida, esta persona se encuentra en un estado vegetativo permanente o de mínima conciencia permanente, va a ser la familia la que probablemente tenga que plantearle al equipo de salud la adecuación terapéutica. Esto se llama, bueno, toma de decisiones al final de la vida. Dentro de lo que es la adecuación terapéutica está el retiro del soporte vital, como ya dije, la hidratación y la nutrición enteral. Bueno, primera reflexión sobre este tema.
es si estos pedidos nos dejan, generan controversias en el sistema de salud. Esta es una pregunta que se las dejo para que ustedes vayan reflexionando, vayan pensándolo y mientras vamos mirando un ratito un campo de lavandas para relajar la mente, unos minutos para seguir tratando ahora este tema, que es un tema un poco difícil que en general cuesta trabajo plantearlo a nivel de los equipos de salud, también las personas le cuesta hablar de estas situaciones, es un tema que en general se tiende como a evitar y por eso es importante hacer muchas charlas de este tema. Bueno, retiro del soporte vital. Para mí acá se ponen en juego una serie interesante de situaciones opuestas que es importante analizar. Por ejemplo, la adecuación terapéutica versus lo que se llama encarnizamiento terapéutico, el concepto de futilidad también entra en juego aquí, el concepto de calidad de vida versus sacralidad de la vida y los dos principios bioéticos que entran un poco en tensión son el de beneficencia y el de autonomía del que ya venimos hablando. Definimos acá, por si quieren hacer una captura de pantalla, dejo algunas definiciones puestas, lo que es estado vegetativo persistente, que sería esta situación en la cual las familiares tienden, si no hubo una directiva anticipada, a plantearle al equipo de salud lo que sería el retiro de soporte vital. El estado vegetativo se define persistente cuando se mantiene durante un periodo superior a un mes y se califica como estado vegetativo permanente cuando se establece un criterio pronóstico de irreversibilidad de dicho estado. Entonces, si tenemos a un paciente que está frente a esta situación, nos preguntamos cuál es su calidad de vida y qué es la calidad de vida. Bueno, la calidad de vida es una definición más bien subjetiva, inherente a cada persona. Me gustó acá dejar expuesto que no solo involucra el cuerpo o a la parte biológica, que habla de un amplio espectro de la persona que incluye la salud, el bienestar material, las relaciones sociales, el desarrollo personal, el sentido de vida y propósito y los factores culturales y los valores. Y hay otras personas, o sea, que tienen en cuenta el concepto de sacralidad de la vida, que es un concepto que está a veces asociado a algunas religiones, en donde la vida es un valor absoluto, de sagrado desde principio a final y que en general no hay que intervenir con acciones que puedan ponerle fin o modificar determinadas situaciones. Y entonces, bueno, tenemos estos dos primeros opuestos, calidad de vida versus sacralidad de la vida. La adecuación terapéutica versus la obstinación terapéutica. Acá les dejo dos definiciones que fueron dadas por el Comité de Bioética de la SATI, de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Obstinación terapéutica es una medida desproporcionada o extraordinaria que no tiene una utilidad clínica real a un paciente que se encuentra en un proceso de muerte. Puede incrementarle su sufrimiento, prolonga su vida biológica, y acá entra el concepto de calidad, está metido ahí también, y no hay una posibilidad real de mejoría o recuperación. En el concepto de futilidad, como la palabra lo indica, es una intervención que es inútil, que es muy improbable que tenga un beneficio terapéutico, no da esperanzas tampoco de mejoría o de recuperación, el paciente no se va a beneficiar. Y acá también tenemos que pensar un poco si estamos prolongando o postergando la muerte, que es algo que sabemos que es inevitable. Y la adecuación terapéutica llega como una medida que en realidad viene
a estar basada en el mejor interés del paciente, que el paciente lo pudo haber dejado. Lo digo varias veces porque lo de las directivas anticipadas es muy importante. Lo pudo haber dejado expresado en sus directivas anticipadas y si no, bueno, a través de sus representantes legales o la familia. Entonces es el médico quien realizaría este retiro del soporte vital, dado el mal pronóstico que tiene la persona en cuanto a la calidad y a la cantidad de las vidas futuras. ¿Y qué circunstancias hacen posible pensar en la adecuación terapéutica cuando no se logra la efectividad buscada, cuando la probabilidad de beneficio sea remota o nula, cuando el único logro es prolongar la inconsciencia total e irreversible, hay dependencia permanente y el sufrimiento es inevitable y desproporcionado? Los pacientes que no pueden hacer uso de su autonomía sin directivas anticipadas, bueno, acá la familia toma un rol importante en la relación con el equipo de salud, entonces tiene que haber un contexto en donde la información tiene que ser brindada de una manera clara, amplia, que no deje lugar a dudas, tiene que haber un proceso de consentimiento informado, tiene que haber consenso entre el equipo médico tratante, entre los médicos y los familiares. También entre los familiares y el paciente, si hubo alguna vez una charla y el paciente pudo expresarle a alguno de ellos su voluntad. Y el rol de los comités de bioética en la consulta optativa para poder sacar dudas que a veces surgen de la mala comunicación eh, o de una información que no fue dada correctamente. Bueno, les dejo aquí un, eh, una exposición de lo que es el marco legal en Argentina. En Argentina tenemos la ley 26.529 de derechos del paciente, modificada en el 2012, en donde agregan en el artículo 2 y en el artículo 5 el consentimiento informado y las directivas anticipadas en el artículo 11. En México se llama testamento vital o voluntad anticipada. La ley 26.742 de muerte digna y el Código Civil y Comercial de la Nación, en su artículo 59 habla del consentimiento informado y en el artículo 60 de las directivas anticipadas. Eh, bueno, volviendo un poco a la pregunta inicial, dónde empezaba y dónde terminaba la autonomía. Es difícil, por eso dejo esta imagen del infinito, es difícil establecer un punto desde mi opinión, un punto de inicio y de fin de la autonomía. La autonomía es un proceso que es continuo y que se va adaptando a las capacidades y necesidades del individuo. Y esto va variando en las diferentes etapas del desarrollo. Si somos conscientes de que todo cambia, de que todo en nuestras vidas puede cambiar, eh, tenemos el recurso de las directivas anticipadas para estos momentos y de esa manera siempre vamos a tratar de tener un modo activo de ejercer nuestra voluntad. Entonces así evitamos que las decisiones importantes caigan en otros y que la responsabilidad sea de otros. De esa manera, desde mi punto de vista, nuestra integridad se mantiene aún en las decisiones adversas, en las situaciones adversas. Em, Les dejo bibliografía de interés, un artículo publicado en la revista Medicina, suspensión del soporte vital en estado vegetativo permanente y muerte digna. Entre algunos de los autores está la doctora María Elisa Barone, que pertenece a nuestra comisión. Y también quería hablarles ya terminando de nuestro podcast, Diarios de Bioética, el Colegio de Médicos, nuestra comisión de bioética está desarrollando este podcast en donde hablamos de temas de bioética que tienen llegada al público en general, a la comunidad médica. Nos pueden encontrar en Spotify, en YouTube, estamos en Instagram y también en Facebook. Así que bueno, muchas gracias. Soy la doctora Romina Rizolo.
Gobierno de México.